Estamos viviendo tiempos políticos de gran intensidad. Tuvimos las elecciones del pasado 4 de junio en los estados de Coahuila y de México, pero lo interesante es que el presidente a partir de ese momento pues lanzó ya lo que podría ser una abierta campaña para las elecciones del 2024. Para entender este momento, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Alfonso Zárate, analista político, columnista del periódico El Universal. Su último libro es El país de un solo hombre. Alfonso, gracias, siempre es un placer conversar contigo. Cuéntanos, en este país de un solo hombre, vemos que inmediatamente después de las 2 elecciones que teníamos este año, pues el presidente empieza ya abiertamente a maniobrar todo un proceso, o quizás lo había empezado desde antes, pero todo un proceso para ir preparando una sucesión presidencial. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué siente el presidente López Obrador que esto es importante? Yo creo que cuando se revisa la historia, algo que nos encontramos es que con mayor o menor premura, los presidentes de la República empiezan a imaginar y a construir su sucesión, en algunos casos desde la misma campaña. Ya en la campaña empiezan a imaginar quién de sus colaboradores podrá ser el próximo presidente de la República. Hay testimonios como el de Díaz Ordaz, que dijo que antes de tomar la decisión pasó muchas noches de insomnio. Y uno lo puede entender en el caso de Díaz Ordaz, porque cuando llega el momento del destape, él está agobiado por las repercusiones del 68. Esta idea recurrente en su casa, de su esposa, de sus hijos, de que podrían sufrir un atentado como consecuencia del Tlatelolco del 2 de octubre. Y creo que también ese agobio a Díaz Ordaz le llega porque el candidato que él había estado tratando de construir, que era el secretario de la presidencia, Emilio Martínez Manatú, se despeña. Y se despeña, ¿por qué? Pues porque Díaz Ordaz era un profundo anticomunista, un hombre que veía en una rebelión juvenil que solamente quería la oxigenación de la vida política a una conspiración. Y cuando Luis Echeverría, su secretario de Gobernación, le enseña que los colaboradores cercanos de Martínez Manatú eran la izquierda del PRI, Romero Colbeck, Víctor Flores Olea, Ifigenia Martínez, en ese momento lo descarta. Ahora, en el caso de López Obrador, yo creo que la construcción que él hace de su sucesión tiene que ver con varios de los elementos que nosotros tenemos en cuenta en las sucesiones de los tiempos de la hegemonía del PRI. ¿Cuáles eran los elementos que un presidente de la República consideraba en aquellos tiempos? Número uno, aunque no necesariamente el más importante, la continuidad del proyecto. Si el presidente procuraba que su sucesor fuera un continuador del mismo proyecto. El propio presidente López Obrador lo dice constantemente, que quiere alguien que continúe el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, digamos, ese es un factor muy importante. En otros casos, o también adicionalmente, es el tema de la gobernabilidad. Es decir, ¿quién parece garantizarle la conducción de un país complejo como este en el siguiente periodo? Y aquí hay una salvedad que además se ha discutido recientemente. ¿Por qué el general Lázaro Cárdenas se decidió por Manuel Ávila Camacho y no por Francisco J. Múgica? El propio general Cárdenas, en alguna entrevista que hizo hace muchos años y en algunos de sus apuntes, da la clave. Cuando termina el gobierno de Cárdenas, la hacienda pública está desfondada, entre otras cosas por las indemnizaciones debidas a las expropiaciones muy importantes, pero además fuga de capitales, desconfianza y los grupos de derecha muy hartos del radicalismo de Cárdenas. Entonces los generales, que todavía tenían un peso muy importante, le advierten al presidente que si es Francisco J. Múgica no lo acompañan. Y está hasta la posibilidad de una guerra civil. Entonces la gobernabilidad se convierte en un factor determinante. ¿Quién garantiza la gobernabilidad? Y en vez de Múgica, que habría generado una tensión brutal, se va por Ávila Camacho. Otro factor, ¿quién me va a garantizar el cuidado de mi persona y de mi familia? Es decir, de los intereses más íntimos cuando yo deje de ser presidente. Es decir, en el momento en que se acabe el blindaje de la institución presidencial y todos esos adversarios se conviertan en enemigos y busquen mi cabeza. ¿Quién tendrá las capacidades para defenderme en este momento? Otro más,
¿quién garantiza mi paso a la historia, mi trascendencia? Ahora, Alfonso, la historia es claramente una de las grandes preocupaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, sin duda. Yo creo que desde el primer momento de este gobierno, cuando plantea la cuarta transformación, nos está diciendo que él se ubica a una altura de gran trascendencia histórica. Si la primera fue la independencia, si la segunda fue la reforma, si la tercera la revolución, esta es la cuarta. Y en ese sentido, él está a la altura de Miguel Hidalgo. Es un poquito arrogante eso, ¿no? Yo le diría megalomanía. Es decir, me parece que sí es claro que hay un fenómeno de megalomanía, porque lo otro es un distanciamiento respecto de la realidad. Entonces, en la realidad tenemos serios problemas en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, del desempeño económico, y sin embargo el presidente lo traduce como vivimos un momento estelar en la historia de México. Ahora, de las corcholatas que tiene de estos posibles candidatos de Morena, claramente él quiere que gane Morena, ha dicho quiere que gane con mayoría calificada, además de 2/3 partes en las dos cámaras del Congreso, para él cambiar la Constitución. Pues de los posibles candidatos en este momento, si es que él va a tomar la decisión, como nos estás diciendo, ¿por quién ves que se vaya a inclinar? Yo creo, Sergio, que cuando analizas objetivamente cuáles son las razones en la psique del presidente de la República para elegir a su sucesor, y ahí diría que no tengo la menor duda de que el presidente, como lo eran los presidentes priistas, se ha convertido en el gran elector y que las encuestas no son más que una cortina de humo para ocultar el dedazo. Y en ese sentido creo que quien le garantiza la continuidad del proyecto, de la manera más clara, la gobernabilidad, la protección a los intereses de él y de su familia, quien tiene la sencillez, la modestia, la honestidad que él busca en un sucesor. Y quizá lo último, el presidente de México, al acumular tal nivel de poder, llega a asumir el ejercicio del poder como una expresión de vida. Entonces, en ese sentido, puede aproximarse a su muerte, es decir, a la terminación de su mandato, con una experiencia tan dolorosa como la propia muerte. Y ahí la gran pregunta es, ¿y entonces cómo enfrenta un presidente con tantísimo poder la proximidad de su muerte? La terminación del poder, por lo menos, ¿no? Así es, que de un día para otro de todo el poder no va a tener poder. Y yo creo que allí, digamos, en el mundo ha habido distintas maneras. Una forma de trascender lo ofrecen las religiones, en el sentido de una segunda vida, una vida eterna, en donde se van a reencontrar con sus seres queridos, etc. Los artistas a través de su obra, pero hay también otra manera de permanecer, que es al heredarle a el nacido de mí. Y yo creo que en ese sentido, desde luego que ni Marcelo es nacido de él, ni Adán Augusto, que la nacida de él es Claudia Sheinbaum. Entonces, para mí no habría ninguna duda y solamente establecería esta distinción. Cuando el presidente tiene tan clara su determinación de quién va a sucederlo, solo puede alterar esa decisión tres cosas. Una enfermedad paralizante, en segundo lugar, una deslealtad y en tercer lugar, la muerte. Entonces, a la hora de estudiar las sucesiones nos damos cuenta de que varios personajes que estaban destinados para suceder mueren. El secretario de Gobernación de Miguel Alemán, Pérez Martínez, Colosio mismo. Entonces, yo creo que Juan Camilo Muriño. Juan Camilo, si no se dan esas tres condiciones de deslealtad, de una enfermedad paralizante o de la muerte, Claudia Sheinbaum será la escogida de Morena, porque lo va a hacer el pueblo, pero Andrés Manuel encarna al pueblo. Pero estamos viendo al mismo tiempo que el presidente dice que él quiere hacer una serie de reformas constitucionales de fondo el 1 de septiembre del 2024, ya cuando está a punto de entregar el poder a Claudia Sheinbaum. ¿Realmente Claudia sería tan sometida que aceptaría eso, que aceptaría que el presidente anterior estableciera cambios fundamentales antes del inicio de su gobierno? Yo diría ahí dos cosas. La primera es que parte de un supuesto poco realista. Es decir, yo tengo la impresión de que si bien
Todos los datos apuntan a que Morena va a permanecer en la presidencia, no así en el Congreso de la Unión. No con mayorías Y calificadas. menos con mayoría calificada. Entonces, quiere decir que si salimos de esa elección en donde las oposiciones tengan la mayoría simple, ese proyecto de grandes mutaciones y de grandes transformaciones no tendrá ninguna viabilidad. En el caso de los presidentes nuevos, yo creo que nuestra historia los divide prácticamente en dos. Tienes los presidentes del Maximato, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas. ¿Qué ocurría, por ejemplo, que en Lázaro los días? Cárdenas pues ya se quitó el Maximato encima. A los 2 años se sacudió de fuerza. y mandó a encarcelar al presidente Bueno, y lo por mandó no exiliar. fuera del país. Pero, ¿qué decía el pueblo respecto a estos gobernantes títeres? La famosa anécdota, el general Calles vivía en Anzures, frente al parque de Chapultepec, donde vivía el presidente, y un día apareció una leyenda que decía, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Y Pascual Ortiz Rubio tuvo el mote de el nopalito. Nopalito por verde y por baboso. Entonces yo creo que el pueblo mexicano no respeta a un gobernante pelele. Y eso quiere decir que la sucesora tendrá que marcar un deslinde, que tan pronto está por verse. Pero creo que es una condición para asumir la presidencia de la República, decir, ahora mando yo. El presidente mantiene tasas de aceptación muy fuertes, de 60% y más, dependiendo de la encuesta. ¿Por qué? Yo pienso que hay cuando menos 3 ingredientes que contribuyen a explicar el milagro de la popularidad del presidente. Uno es la narrativa. Esto, Sergio, lo ha explorado Sigmund Freud en su obra de La psicología de las masas, y es la manera en que el líder demagogo cultiva a las masas. En el discurso del presidente, el pueblo es bueno y sabio. Es tonto el que dice que el pueblo es tonto. El pueblo es humilde, hay que confiar, y él ama al pueblo quizá como ningún otro presidente más que Lázaro Cárdenas. Entonces, ese discurso machacón le llega a un sedimento cultural de los mexicanos que, en efecto, sienten, por un lado, un odio hacia lo extranjero, a lo español, a lo norteamericano, un odio a los ricos. Cuando muchos niños le preguntan a sus papás por qué somos pobres, los ricos nos explotan, no nos pagan bien, y ese sedimento cultural lo alimenta muy bien el presidente. Entonces yo diría, número 1, la narrativa. Esta narrativa machacona de todos los días, yo los quiero, yo los amo. En segundo lugar, decisiones de políticas públicas que han mejorado el nivel de vida de la gente. Salarios mínimos principalmente, más vacaciones, salarios medianos. Entonces la gente ha recibido en esos niveles un incremento sustantivo a sus percepciones. Y en tercer lugar, lo más importante, más de 23 millones de beneficiarios de las pensiones. Eso es un efecto realmente impresionante que no se traduciría, creo yo, solamente en los 23 millones, sino posiblemente en la pareja, el hijo del viejo que recibe la ayuda o la mamá del joven que recibe la ayuda. Entonces yo diría que la explicación de ese sorprendente apoyo de más del 60% se explica fundamentalmente por esas 3 razones. Alfonso Zárate, analista político, columnista del Universal, autor del libro El país de un solo hombre, entre otros. Gracias por esta conversación. Al contrario, Sergio, es un gusto. Gracias. Y a usted, amigo, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.